Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Veo ahí hartas personas, Alanis, Alejandra, Anaís, Manuel, María Luna, Carolina. Estoy viendo cuántos son, ya súper. Hoy es la primera clase de Matemáticas 1 para preparar la prueba de invierno. La clase dura 1 hora, entiendo que la página estaba en mantención, ya van a poder usarla con normalidad. Bueno, ya les di la bienvenida, yo me llamo Trinidad y les voy a hacer las clases de matemáticas, ¿ya? Vamos a ir preparando la prueba de matemáticas 1. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta ahora al inicio. Vamos a partir, bueno, esta semana nos vamos a dedicar a trabajar números enteros, ¿ya? Yo los estoy leyendo acá en el chat, entonces cualquier cosa que quieran preguntar me pueden decir, no esperen hasta el final de la clase, ya, porque o si no van a arrastrar las dudas, no, no es la idea. Yo los tengo acá al costadito para leer. Bueno, les comento además que yo vivo con mi perro que está muy viejito, está al lado mío, y de repente necesita ayuda, entonces si paro un poquito es por eso, ¿ya? Em, ¿Qué me dicen? ¿La clase quedará grabada? Sí, las clases quedan grabadas y después se las van subiendo a la plataforma, las pueden ver en cualquier momento, ¿ya? En la plataforma además hay cápsulas de toda la materia, ya que se complementan con las clases. También tienen ensayos, tienen mini ensayos que son por eje temático. ¿Qué más tienen? Tienen los libros de teoría y de ejercicio. En los de teoría igual siempre hay ejercicios de ejemplo, ejercicios más simples, ejercicios ya tipo PAES. Así que tienen harto material para revisar, ¿ya? Ahí ya. Yo creo que ya vamos a partir, son las 9:05. Estaba esperando como es la primera clase. Vamos a tratar de partir siempre a la hora, ¿ya? Bueno, entonces hoy es la primera clase. Vamos a empezar con el eje números. Em, si alguien está un poco desorientado, necesita reforzar las cosas más básicas como previo a partir estudiando para la PAES, también hay una nivelación grabada, ¿ya? Si a alguien incluso le cuesta dividir, está ahí. Si alguien no entiende bien los conceptos de moda, promedio, mediana, esas cosas están ahí también, ¿ya? Lo mismo con álgebra. Entonces, también es momento de que le echen un ojo a la nivelación. Ya. Entonces, vamos a partir con el eje números. La prueba de matemáticas tiene 4 ejes: números, álgebra y funciones, geometría y probabilidad y estadística. Entonces partiremos con el de números, ¿ya? Igual ustedes tienen acceso a las cápsulas y todas las cosas que pueden ir eh, practicando y estudiando lo que quieran primero, ¿ya? Pero en las clases vamos a ir en ese orden. Entonces partimos con números enteros. Esta es la primera clase. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estudiar los primeros conjuntos numéricos. Vamos a orientarnos un poco ahí, aprender a representar e interpretar los números enteros y la regla de signos. ¿Ya? Esa es un poco la idea y el objetivo de esta clase. Entonces, vamos con los conjuntos numéricos. ¿Qué son los conjuntos numéricos? Ah, también tienen acceso al PPT, por si los quieren ir descargando, les va a llegar antes de la clase, un día antes, y los pueden rayar encima, para así se ahorran tiempo de estar escribiendo todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los conjuntos numéricos? Es una especie de familia de números con características en común, ¿ya? Y tienen algunas propiedades. Entonces, hay algunos conjuntos numéricos más conocidos y otros que uno puede generar.
Están los símbolos de los conjuntos numéricos que son los conocidos, son líneas, son letras de doble línea, ¿ya? Como esta de acá, esta de acá, esta de acá o la de acá. ¿Y cómo se representan? Bueno, se pone la letra, si es que tienen, o se ponen directamente las llaves, los elementos del conjunto adentro separados por coma. Entonces, si el conjunto llega hasta el infinito, ponemos en alguna parte, ponemos uno, por ejemplo acá, 1, 2, 3, 4, los puntitos, que significa que sigue, y al final el infinito positivo. Ya podría ir al infinito negativo también, entonces desde el menos infinito, tres puntitos, y se ponen los números. ¿Ya? Esta es una idea muy general de cómo se representan los conjuntos numéricos. ¿Y qué son? Para que estén más orientados si en algún momento les hablan de esto. Vamos a avanzar. Ahí está. Entonces, los primeros conjuntos que vamos a hablar son los números naturales y los enteros. Esta semana vamos a hablar de los números enteros. Pero partamos hablando de los números naturales. Los números naturales son aquellos que nos enseñan, los primeros que nos enseñan en la vida, ¿ya? Los que usamos para contar. 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. ¿Ya? Entonces el conjunto de los naturales eh, parten desde el 1, no incluye el 0, ¿ya? No lo incluye, son solo positivos y es un conjunto infinito. Vamos ahora con los enteros. El conjunto de los enteros contiene el conjunto de los naturales, es decir, es más grande, aunque los naturales sean infinitos. Existen infinitos más grandes que otros, ¿ya? Entonces los números enteros contienen el de los naturales y aquí se incluyen todos los números que no tengan coma. Y van desde el menos infinito, el cero al infinito positivo. ¿Qué podemos decir acá? Acá podemos decir que están contenidos los naturales. Aquí son los naturales con un menos adelante, ¿no? O sea, los opuestos de los naturales. Opuestos de los naturales. Y además está incluido el cero, que es un número que no es ni positivo ni negativo, es neutro. ¿Ya? Dentro del conjunto, de los conjuntos que estamos viendo, que son solo los enteros, hay subconjuntos, ¿ya? Están los números primos, los números pares, los números impares, están los múltiplos, los divisores, y los vamos a ir revisando en estos días. Entonces, por ejemplo, los pares. Los números pares son todos los que son divisibles por 2 de forma exacta. ¿Ya? Entonces vamos a tomar cada número y lo vamos a ir dividiendo por 2. Y van desde son infinitos también, pero aquí el menos 3 no me sirve, pero sí el menos 4, por ejemplo. El menos 2 dividido en 2 es exacto. El menos 1 no. El 0, si lo divido en 2, me da exactamente 0. Así que el 0, aunque no tenga signo, es par. ¿Ya? Eso es súper importante y que a veces se confunden. Después el 1 no, el 2 sí, el 3 no, el 4 sí, y así podríamos seguir al infinito. Y todos los que no puse aquí, o que no son divisibles, divisibles por 2, son los impares. Y también va desde el menos infinito, y aquí ponemos el menos 3, el menos 1, el 1, el 3, el 5, etcétera. ¿Ya? Entonces, una forma de separar los enteros entre pares e impares. Si uno junta estos dos conjuntos, estos dos subconjuntos, me da los números enteros. ¿Ya? Vamos a avanzar. Solo para que tengan una noción de estas cosas. Vamos con la recta numérica. La recta numérica es una forma para representar los números, no solo los enteros. Entonces podemos ubicar acá. Tenemos acá las dos cosas que les había notado. Ah, perdón. Y quería sacar el lápiz. Ok. Ahí está. No.
Entonces, los naturales, la recta numérica, a ver, es como una regla. Están ordenados. Tiene una flecha acá que indica que va hasta el menos infinito. Y la otra acá es que va hasta el más infinito positivo. Ordenado. Los que están más a la izquierda son menores que el que esté más a la derecha, que son los mayores. Entonces, cualquier número que está a la izquierda de otro en la recta numérica va a ser más pequeño. Hay que tener en consideración esto porque a veces se confunden con los negativos. Con los negativos, lo mismo. Menos 7 está más a la izquierda que menos 4, por lo tanto es menor. Aunque 7 sea mayor que 4, menos 7 es menor que menos 4, ¿ya? Por un tema de orden en la recta numérica. Hay que tener mucha precaución con esto. Entonces, a ver, es un conjunto ordenado y es un conjunto discreto. ¿Por qué? Porque yo voy a marcar ahora los naturales. 1, 2, 3. Aquí, ¿no es cierto? Los naturales eran solo esto, hasta el infinito. Y si yo tomo dos naturales, entre medio puedo encontrar que no haya ningún otro. Y esto se aplica para los enteros también. Entonces aquí incluimos los enteros. Si yo tomo dos enteros seguidos, entre medio no va a haber otro entero. Ya, puede que sí, puede que no. Eso hace que sea un conjunto discreto. Discreto es lo contrario a continuo. ¿Ya? Continuo es que no. Es que una línea continua sería algo así, discreto sería los puntitos, ¿ya? Para que tengan una noción. Entonces tenemos un conjunto infinito discreto, que pueden tener números positivos y negativos, y el cero también. Y acá también aparecen los conceptos de sucesor y antecesor. Entonces, entre los números enteros podemos hablar del sucesor de un número, que es el siguiente, uno siguiente, sucesor. Y el antecesor es uno antes. Ya me lo dice un poco el nombre. Y esto hay que saberlo porque de repente los ejercicios de la PAES me dicen así como el doble del antecesor de 5 más 8. Y tengo que saber cuál es el antecesor y el sucesor. Entonces, el sucesor de un número, si tengo un número X, le sumo 1. Y el antecesor sería el mismo X, pero restándole 1. ¿Ya? Esos son los conceptos fundamentales para esta parte. No sé si hay alguna duda hasta acá. Tienen que ir preguntando. Para quienes se unieron después, me pueden ir preguntando al tiro por el chat. Ok, muy bien. Entonces seguimos. Vamos a ver suma y resta. Me dan un segundo. Como ya les dije, está mi perro acá. Necesito un poco de ayuda. Y ahora sí, disculpe. Vamos, entonces con suma y resta. Lo que vamos a ver acá de suma y resta se aplica para todos los números en verdad. Eh, así que vamos acá. Regla de signos. Muy simple. Si son de igual signo, se suman y se conserva el signo. Si son de distinto signo, se restan y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto? Podemos usar la recta numérica en caso de que les cueste entender esto. Por ejemplo, dice, voy a escribir acá, 5 menos 2. ¿Cómo hacemos esto? Nos ubicamos en el 5, que es positivo, aquí. Y si es más, va a la derecha. Si es menos, va a la izquierda. Entonces, 5 menos 2, menos va a la izquierda, 2 unidades. 1, 2. Y llegamos al 3. Y ahí está. Y esto es lo mismo que tenemos acá. Distintos signos. Se restan. 5 menos 2 efectivamente es 3. Y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto. El valor absoluto es dejar el número en positivo.
¿Ya? Entonces, si yo le saco el valor absoluto al 5, como ya es positivo, queda igual. Si yo le saco el valor absoluto al -2, me da 2. ¿Ya? Siempre lo dejo en positivo. Y entonces me tengo que quedar con el signo del número que tiene mayor valor absoluto. 5 es mayor que 2. Y el signo del 5 era positivo. Por ende nos dio un 3 positivo, que aquí no se pone el signo, yo lo voy a poner, pero no se pone habitualmente. Entonces vamos con otro ejemplo. -2 más 7. ¿De dónde partimos? Desde el -2. Y más 7, o sea, a la derecha 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llegué al 5. La misma idea. Entonces, si les cuesta hacer esto, usan la recta numérica, si no usan la regla de signos directamente. ¿Qué pasa si tenemos -3 y -4? Voy a cambiar el color. Me ubico en -3. Acá parto. Y dice -4, me voy a la izquierda. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde llego? A -7. Aquí estoy usando la primera regla, ¿no es cierto? No es necesario que uno haga la recta numérica. Si son de igual signo, lo sumo, 3 más 4 es 7, y conservo el signo, por eso me da -7. ¿Qué pasa si salen más de un signo? Por ejemplo, 3 menos menos 2. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces voy a borrar acá. Y me está costando aquí. Ahí. Me ubico en el 3 y digo, bueno, estos menos va a la izquierda, pero hay otro menos más. Entonces el menos me funciona como un reversa, así como en el 1. Voy para allá, pero como hay otro menos, me devuelvo para allá. 2 unidades y llego al 5. ¿Ya? 3 menos menos 2 es igual a 5. Es lo mismo acá que aplicar la regla del producto, que todavía no la vemos. Menos por menos da más. ¿Ya? También uno hace eso. Exacto, se canjea por un más, me dicen ahí, justamente. Bien. ¿Qué más podemos hablar acá? Que ya se los mencioné un poquito antes. Existe algo que se llama opuesto o inverso aditivo. En realidad, uno podría decir que la resta no es como que exista como tal, sino que uno siempre está sumando números que pueden ser positivos o negativos. Y el inverso de un número es cambiarle el signo. Si yo tengo 5, el inverso aditivo es -5 o opuesto. Disculpen, ya voy a verlo de nuevo. No le pasa nada grave, pero es que está viejito. Y ahora sí. Entonces, les decía, el opuesto o inverso aditivo se les dice de cualquier forma. Si yo tengo -3, el inverso aditivo va a ser 3. Le cambio el signo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto va a ser el inverso aditivo de 0? 0 siempre es un número como especial. Si me dicen ahí, 0. Claro, claro, es 0. Aquí no pasa nada con el signo. Si yo le pongo un más acá o un menos, me es irrelevante. El 0 es neutro, ¿no? Entonces, ya tenemos que el inverso aditivo de 0 va a ser 0. Y listo. Eso en cuanto a suma y resta. Para números más grandes, ¿qué hacemos con números más grandes? No nos vamos a poner a usar la recta numérica. La regla de signos se mantiene, se usa igual. Entonces hay que acordarse de que los números se alinean por unidades en y centenas. Entonces, vamos a poner acá, por ejemplo, 341 más 9507. Entonces, son números de igual signo, entonces se van a sumar y se conserva el signo, la idea es la misma, pero en estos casos generalmente lo escribimos hacia abajo y alineamos las unidades, ¿no es cierto? Ahí los dos pegaditos a la izquierda, a la derecha, perdón. Y sumamos para abajo. 7 más 1 es 8, 0 más 4 es 4,
5 más 3, 8. Y el 9 más 0 es 9. Y ahí estaría el resultado. En caso de ser una resta, por ejemplo, fuera 341 menos 9507, tenemos números de distintos signos, usaríamos la segunda regla de signos. ¿Y qué hacemos acá? También lo escribimos para abajo. Sabemos que hay que restar, ¿no es cierto? 7 menos 1 es 6. 0 menos 4 no me alcanza, le pido al de al lado. Espero que se acuerden de eso. 10 menos 4 es 6. 4 menos 3 es 1. Y el 9 me queda solito. Y acá era 341 menos 9507. Entonces, por un tema de la regla de signos, ¿no es cierto? El resultado final sería negativo, ¿no? Ahí restamos, como se hace habitualmente, poniendo el número mayor primero, pero en realidad el mayor era el 341, entonces menos 9166 el resultado. ¿Sí? Entonces la idea es la misma. Si son más números, lo mismo. De hecho, pueden ir agrupándolos por los positivos, los negativos y después hacer un resultado final. Si tenemos, por ejemplo, 3 más 5 menos 2, puedo sumar estos dos y luego restarle el 2, o puedo juntar estos dos y luego sumarle el 3, como prefieran ustedes. Lo importante es siempre fijarse en el signo, porque si no me va a dar otra cosa. Entonces, vamos a avanzar. Y vamos acá con un ejercicio contextualizado. Entonces dice, la expedición al monte Everest. Contexto. Y dice acá, un grupo de alpinistas se ha propuesto el reto de escalar el monte Everest, la montaña más alta del mundo, con una altitud de 8.849 metros sobre el nivel del mar. Antes de comenzar la expedición, los montañistas han estudiado diferentes altitudes clave y han diseñado un plan de ascenso con varios campamentos intermedios. La travesía inicia en el campo de base que se encuentra a 5.364 metros sobre el nivel del mar. Durante el primer día, caminan 701 metros, llegando al campamento 1. Al día siguiente, llegan al campamento 2 a una altura de 6.400 metros sobre el nivel del mar. Al subir 800 metros adicionales, llegan al campamento 3. Luego avanzan hasta alcanzar el campamento 4 a 7.950 metros de altura, para finalmente, luego de caminar un poco más, lograr llegar a la meta. Después de un breve tiempo en la cumbre, deben descender hasta el campo base. Durante el descenso, enfrentan una tormenta y se ven obligados a descender rápidamente hasta el campamento 2. Al día siguiente, bajan al campo base y luego siguen descendiendo hasta Lukla, un pueblo ubicado a 2.860 metros sobre el nivel del mar, donde descansarán antes de regresar a casa. Entonces yo sé que es harto texto, les sugiero que le saquen una foto en este momento para poder ir extrayendo los datos. Entonces, una de las primeras cosas que podemos ver es que hablan harto del nivel del mar. ¿Cómo podríamos calificar el nivel del mar en términos de números? ¿Lo asocian a algún número? Enteros positivos. Ya, pero algún número en particular. ¿El nivel del mar como tal? 0. El 0. Ya. Siempre que uno hable del nivel del mar, es el 0. Entonces aquí me están hablando de que suben el monte Everest, ¿no? Entonces hay alturas sobre el nivel del mar, son positivos. Pero si me hablaran de profundidad, podríamos considerar los negativos, ¿ya? Por ejemplo, si me hablaran de un submarino, podríamos hablar de números negativos. A menos 30 metros de altura, ¿no es cierto? O 30 metros de profundidad, entenderlo como menos 30. Ya, entonces les decía que les sacara una foto para sacar los datos y vamos a hacer varios ejercicios acá relacionados con esto. ¿Por qué? Porque los ejercicios de la PAES son contextualizados. No suelen tener tanto texto, pero
la idea es que podamos extraer la mayor cantidad de información. Entonces dice acá, representar la información en una recta numérica, marcando cada punto clave del ascenso y descenso. Entonces yo les puse acá el monte y hay que llenar estos cuadritos. Entonces fijémonos, acá está la cumbre. Me faltó el de la cumbre, a ver. Ahí está. La cumbre, aquí está el inicio, ¿no es cierto?, del Monte Everest y hay uno más abajito. ¿Qué valor iría acá? Según los datos que dieron, de repente hay que hacer operaciones. Mm, pero aquí está el nivel del mar. Está aquí el nivel del mar. Hay mar acá. Mira, el cero sería si aquí hubiera mar, pero no es el caso. ¿Ya? Entonces aquí me dice Manuel 5.364. Ya. ¿Cómo sacaste ese 5.364? Es importante que sepan extraer la información. A ver, vamos a volver un poquito. Lucy, adelante. Si quieres No hablar. serían, sí, ¿Sí? no serían los 2000 metros de base, o sea, sobre el nivel del mar donde estaba el campamento, o sea, el pueblo. Exacto, exacto. 2.860 me están diciendo ahí, ¿no? Sí, que era donde estaba el pueblo antes de subir al Everest. Exacto, aquí está el pueblo. Muy bien. Claro, aquí no está ubicado al nivel del mar porque estaría mucho más abajo, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos al pueblo. Em, yo retrocedí, ahí está. Después, ¿cuál vendría? ¿Qué habría acá? Porque habían hartos campamentos entre medio, estaban enumerados, ¿no es cierto? Y al final estaba la cumbre, Tal vez el campo base. el campo base. ¿Y a cuántos metros estaba el campo base? ¿A qué altura? 5.364 metros. Muy bien, 5.364 metros. Ya, después, ¿cuál venía? Habían más campamentos, ¿no? Están ordenados. Ah, eh, Lucy, venía el campamento 1, porque este es el campo base. Y después viene el campo 1. Están ordenaditos. Pero una duda, ahí me está diciendo Neri, 701 metros del campo 1. Pero si tuviera 701 metros estaría más abajo que el pueblo, ¿no? Entonces hay que sumar. Aquí para obtener la altura del campo 1 tendríamos que sumar el campo base más los 701 metros que avanzaron. ¿Sí? Entonces hay que tener precaución. Aquí ya estamos sumando números enteros. Y claro, da lo que dicen ahí, 6.065 metros. Entonces hay que tener precaución en eso. Ok, el campo 2. ¿A qué altura está? 6.400. 6.400. Algunos los daban directamente, otros había que calcularlo. Importante poner la unidad de medida. El campo 3, ¿a cuánto está? ¿A qué altura? 7.200. Claro, aquí también te daban lo que habían subido, ¿no? De 800. 7.200. ¿Y el campo 4? 7.950. 7.950. ¿Y la cumbre? 8.849 metros. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos ubicado los números, ¿no es cierto? O representadas las alturas, en este caso una recta numérica que es vertical, pero la idea es la misma, positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. ¿Por qué estamos haciendo esta actividad? Bueno, hay preguntas en la PAES, han salido preguntas en que sale, por ejemplo, una línea de tiempo, y en una de estas casillas sale una X, y dice, ¿qué numerito iría ahí? ¿O qué año iría ahí? Entonces, de acuerdo al contexto que me dan, uno lo puede llenar. Por eso estamos haciendo lo mismo, solo que aquí es sin alternativa.
¿Ya? Entonces podrían preguntarnos, por ejemplo, la diferencia entre, o la diferencia de altura entre el campo 1 y el campo 4, por ejemplo. Cada vez que nos hablen de diferencia, es resta. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos sacar esa diferencia en particular, tendríamos que decir, bueno, campo 4, que es el que está más arriba, 7.950, menos el campo 1. ¿Ya? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto es la diferencia de altura entre los dos campos? Yo puse campo y eran campamentos, parece. Bueno, pero se entiende un poco la idea. ¿Cuánto sería la diferencia ahí? Entre 7.900 1885. 885. ¿Están de acuerdo los demás? 1885. 1885. Sí, profe, me escuchó mal. Ah, ya, Ya había dicho 1885. ya, está bien. Ahí sí. Ya, entonces nos pueden hacer muchas preguntas al respecto. De hecho, aquí vamos a seguir, muy bien, 1885. Vamos a seguir haciendo otros ejercicios. Dice acá, calcula la diferencia de altitud para cada tramo utilizando números positivos y negativos. Ahí está, ¿no es cierto? Ahora, si yo dijera la diferencia entre la altura del campo 1 y el campo 4, tendría que tomar, importa mucho el orden, entonces tendría que tomar el 6.065 y restarle el 7.950 y ahora me daría menos 1.885 metros, ¿o no? El campo 1 está más abajo que el campo 4. Así que el orden sí me afecta, que podría poner un positivo o un negativo. Ahí podrían ir calculando, ¿no es cierto?, la diferencia. Por ejemplo, ¿a cuánto está la cumbre del último campamento? Y la cumbre respecto al campamento 4. 899 metros. 899 metros. ¿Ya? Y así podrían ir practicando un poquito más. Esa es la idea. Vamos acá con la siguiente. Dice, ¿cuál es la diferencia total de altitud que recorrieron desde el campo base hasta la cumbre? Desde el campo base. A ver, lo voy a marcar. Desde el campo base, que está acá, hasta la cumbre. También me hablan de diferencia. Diferencia. ¿Cuánto sería? 3.485 metros. 1.485. Ya. ¿Alguien tiene dudas cómo restar esos números y llegar al resultado? ¿O por qué había que restar, por ejemplo? Ya. Súper, ahí me van diciendo. Después me dice, ¿cuántos metros descendieron desde la cumbre? O sea, desde acá, pero hasta el pueblo, ¿no es cierto? Lucla. Hasta aquí. ¿Cuántos metros descendieron? Cada una de estas preguntas podría ser una pregunta PAES y les podrían dar esto, la información como texto o como esta representación gráfica, ¿ya? Por eso estamos haciendo. Entonces, ¿cuántos metros descendieron desde la cumbre hasta Lucla? 5.989 me dice. Ya, 5.989. Me va quedando claro que saben hacer esto. Y dice acá, si en la tormenta descendieron directamente desde la cumbre hasta el campamento 2, ¿cuántos metros bajaron en ese único tramo? Entonces, desde la cumbre, vamos a ver acá, desde la cumbre hasta directamente el campamento 2. Bajaron mucho más de golpe también. Restar, ¿no es cierto? 8.849 con 6.400 da 2.449. Esa es la idea. Entonces, dice acá.
A ver, esta es una pregunta más de análisis. Dice, si en otra expedición, porque en la otra era resolver problemas directamente, acá llenar esto era representar. Se me borró lo que tenía anotado, pero no importa. Dice, si en otra expedición comenzaran desde un punto más abajo a 4.200 metros sobre el nivel del mar, ¿cómo cambiarían los cálculos del ascenso? Entonces ustedes piensen en cómo cambiarían, ¿ya? Hay que restar igual, hay que sumar algo ahora, o solo cambian los resultados. Vayan analizando eso, porque también hay preguntas de la habilidad de argumentar que estarían más asociadas a esto. Aquí no me piden cálculo, me piden analizar qué ocurriría, ¿ya? Entonces vamos a avanzar. Y vamos a hablar de la multiplicación y división y sus reglas de signo. Disculpen si sienten ruido en mi perro. Denme un segundito. Sumado a mi perro, hay mucho ruido afuera, no sé por qué, pero vamos a tratar de seguir. Entonces, vamos a hablar de la multiplicación y división de signos, perdón, de números, y vamos a ver la regla de signos. Esto también me sirve para cualquier tipo de números, ¿ya? No solo los enteros. Entonces, tenemos dos números de igual signo, da positivo. Dos números de distintos signos, da negativo. Es súper simple, pero importante que sean dos números, ¿ya? De a dos números se ve esto. Entonces lo tenemos acá. Más por más da más, menos por menos da más por menos da menos, y así. Ejemplo acá. 30 por 5, ¿cuánto es? 150. 3 por 5 es 15 y le agrego el 0. Bien. Y 30 por menos 5. No le puse el menos ahí. Por menos 5. También tenemos que considerar el 150 y aparte trabajamos el signo. Más por menos da menos. Entonces, por un lado vemos el signo, por otro, la multiplicación. Si yo tengo 220 dividido en menos 4, ¿cuánto da esto? Aquí les vuelvo a insistir, en la página, en la web tienen la nivelación también grabada, ¿ya? Que se hizo el año pasado, previo a preparar la PAES. Entonces, si les cuesta dividir, sacar raíces, todas esas cosas, el teorema de Pitágoras, están ahí. ¿Cómo puedo verla? Mira, no sé exactamente en qué parte de la página está, pero porque estaban haciendo un arreglo. Pero pregunta ahí por el grupo y te van a responder, ¿ya? En este momento yo no te puedo decir si es gratis. Está incluido, así que no hay problema. En este momento no te puedo decir cómo anda tal pestaña porque no tengo idea. Por el grupo de WhatsApp, no te has incorporado. Si no, me voy a mandar el link al final de nuevo, ¿ya? Ya, ahí lo mando al final. Entonces acá es lo mismo. 220 dividido entre 4. Saco acá, es 5, después 55. Y más por menos me da menos. ¿Ya? Aún no te dejan entrar a la página. Sí, es que la estaban actualizando. Ya, pero tengan paciencia. Lo estaban haciendo. Debería quedar lista hoy, parece. Algo así me dijeron. Entonces, este es un tema de multiplicación y división. ¿Alguien tiene dudas con la multiplicación y división? Me estoy centrando más en la regla de signos. Ya, les mando ahí al final, no se salgan tan rápido, porque les mando el link a la comunidad y donde están todos los grupos del PRO, ¿ya? De los distintos ramos. Existe acá, así como existe el inverso aditivo, existe el inverso multiplicativo, o que también se le llama recíproco. Y el recíproco de un número es darlo vuelta. Tenemos que pensar que todos los números están partidos en 1. Por ejemplo, tengo 5, lo puedo escribir como 5 partido en 1. Eso es 5 también. Entonces el inverso multiplicativo es darlo vuelta, un quinto. Si yo tengo menos 3, esto es lo mismo que menos 3 partido en 1. Y el inverso multiplicativo sería darlo vuelta, menos un tercio. Aquí no cambia el signo, ¿ya? Lo único que hacemos es dar vuelta el número.
y el signo se conserva. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? Con multiplicación, división y regla de signos. Ok. Ya, vamos a avanzar entonces. Vamos acá con otro ejercicio y dice expedición a la Antártida. Vamos a ver el contexto, dice. Un grupo de científicos está realizando una expedición en la Antártida para estudiar el impacto del cambio climático. Durante su estadía, deben lidiar con temperaturas extremadamente frías y administrar cuidadosamente sus suministros. Cada día los científicos registran la temperatura en diferentes momentos del día. El equipo ha notado un patrón de variación térmica. En la madrugada, la temperatura suele ser 5 veces más fría que al mediodía. En la noche, la temperatura desciende a la mitad de la temperatura registrada al mediodía. El martes, la temperatura al mediodía fue de menos 8 grados Celsius. Entonces, las preguntas. ¿Cuál fue la temperatura en la madrugada del martes? ¿Cuánto sería? Ya, y lo dijo Isa y los demás, las demás. Me dicen que la temperatura al mediodía fue de menos 8 grados Celsius. Y además me dicen que en la madrugada suele ser 5 veces más fría que al mediodía. 5 veces es 5 por, ¿ya? ¿Y quién? Que la temperatura del mediodía, menos 8. Y esto da menos 40 grados Celsius. Así que muy bien. Vamos con la otra pregunta. ¿Cuál fue la temperatura en la noche del martes? ¿Ya? En la noche la temperatura desciende a la mitad de la temperatura registrada al mediodía. Ok. Entonces, menos 8 dividido en 2 me da menos 4, ¿no es cierto? Menos 4 grados Celsius. Después, si el patrón de temperatura se mantiene durante 4 días seguidos, ¿cuál será la temperatura en la madrugada del viernes? Uy, disculpen, mi perro sigue aquí. Yo no sé si lo escuchan. No sé si escuchan a mi perro. ¿Qué podríamos decir para la temperatura de la madrugada del viernes? Profe, Ujú, tengo una duda, pero es más bien sobre el uso de palabras que tomaron. ujú. Porque, por ejemplo, donde dice, en la noche la temperatura desciende a la mitad de la temperatura registrada en el mediodía, pero realmente de menos 8 después hacia menos 4 grados es una ascendencia de temperatura. Exacto. Si estaba esperando que alguien me preguntara eso. Y quedé con la duda. Claro, porque dice desciende, entonces uno esperaría que baje, ¿no es cierto? Desciende a la mitad. Baja a la mitad, pero está subiendo, menos 4 es mayor que menos 8. Sí, porque entiendo el ejercicio, pero como dice desciende, yo quedé como con plop. Claro, sí, pero no podríamos descender a un número que sea la mitad de menos 8 y que sea más bajo, ¿no? Sería como extraño también. Sí, entonces como más bien como tomar el desciende, no con el contexto de temperatura, sino como solo números, ¿no? Claro, lo que pasa es que tienes que pensar que es la palabra en el contexto como se usa. Generalmente uno habla de desciende que disminuye a la mitad, eh, asociándolo como a que fueran números positivos. Ya. Porque si la temperatura del mediodía fuera de 8 grados Celsius positivos, no tendríamos esta como conflicto mental, ¿o no? Ujú. Entonces, en este caso es más una palabra en el contexto en que se usa. Las Ya. temperaturas generalmente dicen que descienden. Esta palabra se usa mucho en temas de temperatura. Sí, claro, uno espera la mitad, pero claro, el número fue negativo, entonces aumentó. Pero sí, sigue la misma lógica en verdad. Ya, gracias. Sin confundirse, de hecho lo puse ahí a propósito. Bien, me dicen acá, si el patrón de temperatura se mantiene durante 4 días seguidos, ¿cuál será la temperatura en la madrugada del viernes? ¿Va a haber alguna diferencia? ¿Va a haber alguna diferencia acá en la madrugada del viernes? Claro, si se mantiene el mismo patrón, no me están dando otra temperatura para el día viernes, así que debería ser lo mismo, ¿no?
En la madrugada también deberían ser menos 40 grados Celsius. No me están dando ninguna información extra que yo pueda decir, ah, esto va a ser la mitad del doble. No, no. Así que sería menos 40 también. ¿Bien? Entonces, estas preguntas también podrían ser darles este texto y que esta pregunta sea de la PAES. O esta, ¿ya? Estos son como de resolver problemas directamente. O de representar, porque una vez les podrían, en la PAES a veces piden esto, como no el resultado, sino que cómo resolverlo, ya en la operatoria. Entonces es importante ir haciendo hincapié en esas cosas igual. Vamos acá. ¿En qué contexto se utilizan los números enteros? ¿En qué contexto utilizaríamos números enteros que fueran solo positivos? Díganme ustedes, que no tenga ningún sentido usar números negativos. O en todos se pueden usar todos. Vamos acá, solo los positivos. Para contar. ¿Contar qué cosa particularmente? Ya, en la edad, por ejemplo. Muy bien. La edad se suele trabajar con números enteros. Claro, todo lo que sea longitudes. Medidas, longitudes. Ya uno no puede decir al lado del triángulo mide menos 3 metros. Puede estar ubicado en el plano cartesiano y todo el asunto, pero la longitud es positiva. Longitudes o medidas, ¿no es cierto? Y por ejemplo, para contar personas, uno no habla de que tiene menos 3 personas, ¿no? Contar, fijémonos en números enteros, contar personas, animales, cualquier cosa que uno no pueda dividir. Uno no dice, tengo 3 humanos y medio acá, o sería un poco extraño la verdad. ¿Ya? En la hora, por ejemplo, si usamos números no enteros, ¿ya? Aunque no sean negativos, usamos números no enteros, por ejemplo, 1 hora y cuarto. Coloquialmente hablamos con números racionales también, ¿o no? Estamos acá con los números enteros. Entonces yo por la hora no dejaría estar a un ladito mientras. ¿Ya? Pero claro, contar seres vivos generalmente, seres vivos, no los podemos partir a la mitad sin que se mantengan vivos, ¿ya? Contar, no sé, pues sillas, ¿no? Uno dice tengo menos 3 sillas. Solo negativos. ¿Hay un contexto en que uno solo use números negativos? ¿Enteros negativos? ¿Hay alguno? O como que en deudas. Las deudas, los créditos, ¿no es cierto? Descuentos, ¿ya? Descuentos, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con dinero, con deudas, con descuentos. Aquí, por ejemplo, uno puede poner bonificaciones. Serían solo positivos, ¿no? Si uno habla de bonos, de aguinaldo, positivo. Si uno habla de dinero en cuanto a deudas, descuentos, deudas sobre todo, créditos, negativo, ¿ya? ¿Y en qué contexto se pueden usar positivos y negativos? Y enteros positivos y negativos. Y el cero incluso. Claro, temperatura. Temperatura es algo típico. Ahora las temperaturas también pueden ser en números racionales. A veces se trabajan solo con números enteros y otras veces se trabajan con decimales, ¿o no? Entonces también podrían, no son exclusivos de los números enteros, pero sí. Temperatura. Y claro, en cuanto a la hora, es que es positivo, sí, pero me complicaba lo de los números enteros. ¿Alguna otra cosa que puedan ser positivo y negativo? Un saldo, por ejemplo, ¿no? También en temas de dinero, los saldos suelen ser en la tarjeta, bueno, a veces si se pasa puede haber un saldo negativo, puede haber un saldo positivo, ¿ya? Entonces, hay que fijarse muy bien en el contexto en que estamos usando los números para ver si tiene sentido, si son positivo o negativo el resultado que me da, ¿ya? Vamos a
Nos quedan unos minutitos y vamos a hacer un par de ejercicios. Si yo les hablé de algunos conceptos, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Hoy y mañana vamos a hacer clase como la de hoy y avanzando en la materia, claro, y el miércoles vamos a hacer ya solo ejercicio para que queden tranquilos con eso. Entonces, tenemos acá. Si al sucesor impar de -1 se le resta el antecesor de 7, obtenemos. ¿Cuál es el sucesor impar de -1? Sucesor impar de -1. Muy bien. El sucesor de -1 es 0, pero como me piden el sucesor impar, es el primer impar siguiente que sería 1. ¿Ya? Entonces, a 1 se le resta el antecesor de 7. ¿Cuál es el antecesor de 7? 6. Y 1 menos 6 es -5. Y ya está, es la B. Listo, está hecho el ejercicio. Un par de segundos y ya. Vamos al siguiente. Dice acá, si el cociente, división. División, ¿ya? O el resultado de una división. De -15 y 3. Entonces, -15 y 3 lo estoy dividiendo. Se le suma el cociente de 21 dividido en -3. ¿Se obtiene? -15 dividido en 3, ¿cuánto es? Ya me dijeron, -5. Bien. ¿Y 21 dividido en -3? -7. Más por menos me da menos, ¿no es cierto? En la regla de signo y cuando uno pone los signos uno delante del otro. Y -5 y -7, -12. O sea, la B. Y listo. Ejercicio también rapidito, siempre que entendamos el lenguaje. ¿Ya? Hay ejercicios en que se equivocan solo porque no entienden el lenguaje. Bien. Ahí. Vamos con un ejercicio de EMRE. Ya para ir terminando. Este es de la admisión 2011, o sea, es decir, es de una PSU, por eso tiene alternativa E. La M1 solo tiene de la A a la D, solo 4 alternativas. Pero veamos acá, dice, 5 personas, P, Q, R, S y T, juegan sacando un cartón de una caja en el que aparece una operación, en la cual tienen que reemplazar la letra X por el número que les dictan para todos que es para todos el mismo. La persona que tiene el cartón con el menor resultado gana. Si sacan los siguientes cartones, ¿quién gana cuando dictan el -3? Entonces, vamos a ir reemplazando, ¿no? P dice X-1, o sea, es -3 menos 1, da -4. U dice -3 más 1. Ahí ya sabemos que no va a 0, ¿no? Quiero el más pequeño. Me dicen acá el menor. -3 más 1, -2. R me dice 1 menos X, menos -3. No hay por dónde, porque esto va a ser 1 más 3, ¿o no? O sea, 4. S, 1 menos -3. Hay que tener mucho cuidado con los signos acá. ¿Cuánto da esto? 1 menos -3. Estamos acá por si acaso, reemplazando acá. ¿Cuánto da ese? -2. Bien. Y el T dice menos X, o sea, menos 3, o sea, 3. ¿Cuál es el que da el menor resultado? Dice P. -4, ¿no? -4. Era el menor, no el mayor por si acaso. Ahí dio -4. P. El B. Que me estaban diciendo por ahí R. R es el mayor. Entonces, fijarse bien en si uno está respondiendo lo que le preguntaron. Me dicen el menor resultado. Y estas cosas suelen recalcarlas en negrita. Entonces este ejercicio se veía más complicado, tenía un poco más de texto, habían letras ahí, ¿no es cierto? Pero no era tan difícil. ¿Alguna duda? ¿Duda, consulta hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? Ya, súper. ¿Ya estamos en la hora?
Y les dejo acá el libro correspondiente a la materia que tienen en la web, ¿no es cierto? Es el 001, que es de números enteros. Las cápsulas asociadas a la clase de hoy son la 1, 2, 3 y 4. Hay cosas más en detalle, ¿no es cierto? Cápsulas. Cápsulas son videos como de 20 minutos, en donde se le explica algo particular de la materia. ¿Ya? Está lleno de cápsulas de toda la materia en la web también, en la página. Por eso es importante que se metan, porque no solo el tema de las clases, sino que se ayuden y complementen con la información que está ahí para estudiar. Eso lo puedo ver en los links del Instagram. Hoy que yo sepa, no. No estoy segura, no creo que no. Ustedes tienen que entrar a la plataforma con su identificación con su contraseña, ¿ya? Y ahí van a encontrar los ensayos, los mini ensayos, los libros, las guías de ejercicio, las cápsulas, las clases grabadas. Van a encontrar los links para ingresar a las próximas clases. Y eso con todos los ramos, ya, no solo con matemáticas. Pero ahí voy a insistir en que les manden más información de nuevo por el grupo de WhatsApp. Les voy a mandar el de la comunidad. En un segundo. Les mando el tiro el link. A ver, voy a intentar. Sí, voy a intentar mandarles el link. No logro encontrar el link como para compartirlo, pero a ver cómo lo hacemos. Les comentaba que pueden hablar a ese WhatsApp que mandé recién solicitándolo, porque porque no encuentro el link ahora. Pero lo solicitan a ellas. Las clases van a durar 1 hora, mañana tenemos clase a las 9 nuevamente, así que ahí nos vemos. ¿Ya? Que estén bien, estudien. Chao, chao.